Añade que en sus primeros escritos, dice ella: de niña adolescente, como no había leído nada, mi primera poesía no tenía influencias, pero más adelante y hasta el final seguiría considerándose a sí misma como una especie de freelance de la poética. Nos lo cuenta ella misma también en su prólogo a Obras incompletas. Dice ella: aunque después, como es lógico, leí y leo poetas, a mí no hay quien me influya, así que, como en 1934, sigo siendo huérfana e independiente. Así lo dejó escrito. Se dice que cuando le preguntaron ¿a qué corriente perteneces?, respondió con uno de sus juegos de palabras: a la corriente corrientita, o sea, a la corriente de lo normal y corriente. Aunque precisamente con eso no estamos de acuerdo, pues si por algo destaca Gloria Fuertes es por su singularidad. Lo que sí es cierto, y ahí podría estar el quid de su respuesta, es que siempre tuvo en mente a las personas que compartían la clase social en la que nació y creció, los humildes. Prueba de ello es, en primer lugar, su modo de escribir en algunas ocasiones, que es o bien deliberadamente muy claro, muy inteligible, o bien susceptible de una doble interpretación intencionada, lo que Umberto Eco llama double coding y lo que los psicoanalistas llamarían sobredeterminación. Esto viene a ser que en un mismo poema presenta, por un lado, una opción directa y popular de ser entendido, por otro, una posibilidad más compleja de ser analizado, resultando ambas lecturas del todo compatibles. Esta compatibilidad está presente también en su labor. Prueba de su compromiso con las clases modestas y con los más débiles, entre ellos los niños, son también algunos de los proyectos en los que se embarcó. Por ejemplo, tuvo un grupo de mujeres poetas que se acogía a un nombre muy sugerente, Versos con faldas, y fue cofundadora de este grupo en 1947. Organizaban recitales por tabernas, por cafés, por bares madrileños, con el fin de llevar la poesía a donde más se necesitaba. Paralelamente, se dedicaba a la poesía infantil, que es la que, pasado el tiempo, más satisfacciones le dio. Además, fue fundadora de la primera biblioteca ambulante para niños, un autobús que llevaba libros a los pueblos y aldeas donde no había bibliotecas, y que es el antepasado del popular bibliobús que opera felizmente en nuestros días todavía en España y por mucho tiempo. Todo esto lo hacía sin dejar de escribir ni colaborar en revistas para adultos, revistas importantes como Rumbos, Poesía Española, El pájaro de paja. También creó y dirigió la revista poética Arquero entre 1950 y 1954. De hecho, esta revista la fundó junto a otro autor que luego le ha acompañado en cierto modo, en parte de su suerte, y que coincide con ella en el gran éxito de ventas y en el hecho de que últimamente se le vino a considerar como dirigido a un público calificado como inferior, que es en este caso el de las amas de casa, y es Antonio Gala. Este también le ha valido en parte que la crítica le dé la espalda, ¿no?, dedicarse a las amas de casa. Los que conocieron a Gloria Fuertes destacaban también que su aspecto era muy peculiar, que su modo de vestir, que era sencillo pero muy poco convencional, melena paje en una época en la que no se llevaba, zapatos bajos con calcetines rojos. Eso no es más que otro signo de su independencia de las corrientes vigentes. Voy a citar ahora a Emilio Ramón, que es autor del artículo Gloria Fuertes, la poesía como alternativa femenina ante lo establecido. Este artículo es bastante reciente, es de 2006 y bueno, combina el rigor con el hecho de que se encuentra fácilmente en internet. Y en este artículo nos habla precisamente de la desatención hacia nuestra poeta por parte de la crítica y de algunos sectores intelectuales a los que aludíamos más arriba. Leo la cita.
El poeta Pere Ferrer también apuntó que entre las causas de su olvido encontramos algunas no desinteresadas omisiones, la relativa incomodidad que derivaba de su cordial y sólida personalidad humana y, por paradoja mayor, su éxito como autora para niños, viniendo a coincidir con las opiniones anteriormente citadas. Su faceta infantil como motivo de su eclipse en el ámbito poético español también la señaló el periodista y escritor José Infante, quien tras la muerte de Gloria Fuertes afirmó... Ya cambié la foto. Ahora que se ha marchado, él es Rafael Alberti, no es José Infante. Ahora que se ha marchado, algunas voces se han dejado oír, colocándola en el sitio de honor que merece en la literatura española, pero también se han oído voces disonantes que no han sabido distinguir entre el cliché fácil del personaje televisivo y la gran poeta que era, autora de libros esenciales y, con absoluta seguridad, nos dice, la voz lírica más cercana y comunicativa de nuestras letras. Y termina la cita. Alguien que estuvo de principio a fin entre sus incondicionales fue Jaime Gil de Viedma, uno de los más influyentes poetas españoles del siglo XX. Sobre su vida se acaba de estrenar una película el mes pasado. José María Caballero Bonal, que es otro grande de la poesía del grupo 1956-1971. José María Caballero Bonal publicó sobre ella en la revista Ínsula en 1963. Dice, hay que empezar por aludir a sus ingenuos y sorprendentes esquemas expresivos. Pocas veces unos poemas tan particularmente despojados de preocupaciones de estilo me han producido una más penetrante sensación de originalidad estilística. También fue admirador suyo el novelista Premio Nobel español Camilo José Cela, que dijo de Gloria que era una de las más luminosas voces poéticas españolas. Y también dijo que la putearon inmisericordiamente por ello, por estas palabras, que ella fue injustamente marginada por muchos. No podemos dejar de incluir entre sus defensores a Dámaso Alonso, que está ahí sentado, es el que está sentado, que es un poeta de la generación del 27 y que posteriormente marcó la directriz de la poesía española de posguerra con su emblemático Hijos de la Ira, de 1944. Este poeta fue el encargado de presentar mucho después, en 1975, la antología de Gloria Fuertes, Obras Incompletas. Y en esa ocasión habló elogiosamente del valor humano y artístico de la poesía de Gloria. Con todo esto, quiero decir que, siendo tan reconocido el buen criterio literario de los que avalan el trabajo de Gloria Fuertes, es llamativa, máxime en España, la escasez de estudios críticos de la obra de Gloria Fuertes, como destaca Alberto Acereda, profesor de la Universidad del Estado de Arizona. El mismo autor destaca también en el mismo artículo que aquellas veces que ha recibido merecida atención, como en el caso de los estudios del crítico estadounidense Andrew P. Debisky, se ha pasado por alto el componente homoerótico en su obra, y este figura en muchos de sus poemas, aunque hoy no nos vamos a extender a este respecto. Este profesor Alberto Acereda sí que le presta atención muy certeramente en el citado artículo, y también haremos aquí alguna alusión un poco más adelante. A los versos de Gloria Fuerte vemos asomarse frecuentemente escenas de su biografía, pues efectivamente, además de pertenecer a la corriente corrientita, ella se define como yoísta o glorista, una poeta que trata de abarcar la realidad desde el yo cotidiano. Muchos de sus poemas se titulan autobio, de autobiografía, y otros que no se titulan así también lo son, porque toda su obra, y ella misma lo reconoce, es muy autobiográfica. La historia de la vida de Gloria, vista a grosso modo, es de las que conmueven y emocionan, empezando por su ascendencia modesta, a la que ya se ha hecho referencia, por la que se define como autodidacta y poéticamente desescolarizada. Sin embargo, nunca renuncia a sus orígenes y los mantiene presentes en todo momento como estandarte de su misión. Ella siente su misión personal ligada a la escritura.